La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org. Estamos para nuestra audiencia televisiva. Qué bueno que está con nosotros en esta hora. Soy el pastor Daniel Romero desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula, que le dice: Dios les bendiga a todos. Y qué bueno que está en sintonía. Usted puede escribirnos y reportar su audiencia o su compañerismo con nosotros, escribiendo al correo que aparece allí abajo en su televisor. Hemos estado en una serie sobre la gracia. La hemos interrumpido un poquito por el tiempo del Día de la Biblia y todas estas cosas, pero quiero hablar sobre la gracia de Dios, esta gracia que nos ofrece Él. Y hay una frase que yo siempre digo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. Ahora, si usted quiere resumir el concepto de lo que es la gracia, lo podemos resumir en esto: Dios es por nosotros. No solamente está en nosotros, no solamente está cerca de nosotros. Si usted ha invitado a Jesucristo para que sea Señor de su vida y está en su corazón, Dios es por nosotros. Y lo cierto es que Dios tiene tantas razones para estar en contra de nosotros. Pero dice la Biblia que Dios es por nosotros. Por nosotros. Nosotros somos pecadores. Y las cosas que Dios ha hecho no es por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho. Porque Dios es por nosotros. Ahora, hoy quiero hablar sobre esto de la gracia de Dios. Como dice Mateo capítulo 10, versículo 8, en la última parte dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso dice Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? Así es que la Biblia dice: si has recibido gracia, ¿qué tienes que dar? Gracia, gracia. Y hoy hablaremos sobre esto, sobre lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Ahora, antes debo de ver ¿qué no lo es? ¿Qué no es perdón? El perdón, y vamos a repasar esto, en primer lugar, no es condicional. En otras palabras, no está basada en alguna condición. De hecho, la Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que el perdón que Dios nos ha dado es un perdón incondicional. El perdón genuino es incondicional. No es algo que se gana, no es algo que se merece, no es algo que usted compra, no es algo que usted negocia. Es algo que usted recibe sin hacer nada. Y cuando usted le dice a alguien: te perdono, pero si cambias o haces esto, ahí está negociando, ahí está poniendo condición. Pero mis hermanos, el perdón genuino es incondicional. Y cuando estamos hablando del perdón, estamos hablando de ese perdón que no tiene condición. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ninguna de esas personas que estaban ahí habían pedido perdón a Dios.
Pero Jesús le estaba pidiendo al Padre que los perdonara. El perdón es así. El perdón es algo que se ofrece. Ahora bien, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. No está diciendo, no es gran cosa. La verdad es que no me dolió. Si hay algo que hay que perdonar es porque nos ha dolido, porque tenemos una herida. No es que podemos decir no me dolió tanto. La verdad es que sí tiene dolor. Y el perdón es decir, sí me dolió, sí causó dolor a mi vida, pero lo dejaré ir. No voy a tenerlo cerca de mí. Hay algunas veces que las personas hieren sin intención. Y estos casos, pues la verdad es que no requiere perdón, porque algunos de estos casos más bien es aceptación. Por ejemplo, la forma en que yo me visto puede ofender a alguien y esto pues no tengo que pedir perdón. La verdad es que lo que tengo que hacer es tener aceptación. Pero por otra parte, si alguien le hace daño intencionalmente, ha estado equivocado, eso es lo que necesita perdonar. Y no puedo decir que no es una cosa, que es algo que no me dolió, que es algo pequeño, porque cuando tenemos que decir o pedir o dar perdón es porque sí nos ha ofendido. En tercer lugar, y esto es bien necesario, y esto lo hablo bastante en las consejerías, porque el perdón no es la restauración de una relación sin cambios. No es lo mismo perdón que reconciliación. Son dos cosas, son dos temas diferentes. Perdón no es lo mismo que restaurar una relación. El perdón es algo instantáneo que usted debe de hacerlo, que usted debe de darlo. Pero la restitución de la confianza, esto no depende de usted. Esto depende del cambio o de la otra persona. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Posiblemente usted se casó con un hombre borracho o una esposa abusiva y ha sufrido tanto. Y claro, que los han herido y usted tiene que perdonar. Pero perdonar no quiere decir que usted tiene que restablecer la relación, porque esta relación se restituye si hay cambios. Una mujer vino y me dijo, pastor, mi esposo me golpea. Yo pertenezco a tal iglesia y el pastor me dice que tengo que perdonar y aguantar a mi marido. Y yo me puse a pensar, ¿qué error algunas veces se comete? Porque cuando hay este tipo de abusos, aún verbales y todas estas cosas, como no es el pastor el que aguanta las trompadas ni los fajazos, entonces aconseja y dice, pues aguante. Pero mis hermanos, hay tres cosas más. O sea, lo que estoy diciendo, que si quiere restaurar una relación con alguien, primero viene el perdón. Y esa parte es de usted. Si usted ha sido herido, esa parte le corresponde a usted. Pero hay otras tres partes que corresponden al otro, y es el arrepentimiento. Debe mostrar un arrepentimiento genuino, restauración o restitución hasta donde sea posible. Y en tercer lugar, restablecimiento de la confianza.
Y el restablecimiento de la confianza, esto toma tiempo. En una relación que ha sido dañada, perjudicada, y que usted ha sido herido, el perdón es la parte que usted hace. Pero ellos deben demostrar estas cosas para mostrar arrepentimiento y que la restauración pueda tomar lugar. Algunas veces vamos a necesitar ayuda y tiene que buscar consejería. Tenemos que hacer esto. Pero lo cierto es que el perdón, hermanos, no es que nosotros pongamos condiciones ni minimicemos, ni tampoco perdón es lo mismo que restitución de la confianza. En cuarto lugar, el perdón verdadero no es olvidar lo que sucedió. Muchos de ustedes tienen momentos difíciles con esto. Y es un tiempo difícil para perdonar. Y cuando alguien va y les ofrece perdón, dice, bueno, no, la verdad es que no me dolió, la verdad es que no fue mucho, esto es pequeño. Yo ya lo olvidé. Y lo cierto es que no se olvida. Piense en la lógica de ello. Es imposible olvidar algo que causó un daño terrible, que fue algo fuerte en su vida. ¿Lo ha olvidado? No. Todo el tiempo lo está intentando. ¿Y en qué se enfoca? Se está enfocando en querer olvidar. Se está enfocando en estas cosas. Y cuando usted está pensando y está haciendo el esfuerzo por olvidar, déjeme decirle que más está pensando en ello. ¿Qué es entonces lo que se necesita? Lo que se necesita es llenar eso con otras cosas. Los científicos han comprobado que el cerebro es como un almacén lleno de miles de gabinetes o de archivos y realmente nunca olvidas algo. Entre más importante es el evento en su vida, más está archivado, más está ahí almacenado. Si un cirujano abriera su cerebro, ahí podría ver que usted almacena olores, sabores, colores, eventos. Ahí lo tenemos y eso está ahí. Usted puede bloquear algunas cosas, pero hermanos, hay cosas que están ahí latentes y los traumas que algunas veces pasan en nuestra vida están haciendo que nosotros recordemos las cosas. Algunos dicen, bueno, es que cuando yo alcance la máxima madurez espiritual, es cuando yo voy a lograr quitar esto, hacer esto y olvidarme de todo, de las cosas dolorosas en mi vida. Pero hermanos, hay algo mejor que olvidar, y es recordar para no sentir dolor, recordar de ver cómo Dios obró en todo esto, recordar cómo era su vida, y cómo algo que pasó en su vida lo hizo venir a los pies del Señor y entregó su vida a Él, y Él empezó a llenarlo de su gracia y de su amor, y cómo usted puede experimentar ese amor de Dios en su vida que no fuera si usted no hubiera pasado un momento difícil. Es cuando usted empieza a cambiar y a llenar su mente de las cosas de Dios. Y esto es lo que estamos diciendo. Porque como dice Romanos capítulo 8, 28, todas las cosas ayudan a bien, a bien. Y esto es mejor, esto es mejor. Así es que perdonar no es olvidar, porque es probable que usted nunca lo olvide. Pero sí usted puede saber de que hay eventos en su vida
que lo hizo buscar a Dios y sentir la presencia de Dios en usted. Y qué lindo es saber que una experiencia que era mala, Dios lo usó para bien, para bendecir nuestra vida. Y quiero mencionar una quinta cosa, aunque no lo quería mencionar mucho, pero es porque se da. Porque el perdón no es mi derecho cuando no fui yo el herido. Hay personas que piden perdón en nombre de otro. Yo perdono a esa persona que mató a esa niña en el nombre de Jesús. ¿Por qué no voy a perdonar si yo no fui yo el herido? Y esto es lo que pasa. Muchas personas no comprenden que el perdón no remueve las consecuencias. Si usted ha hecho algo malo, aunque se arrepienta, va a pagar por las consecuencias de eso. Hay personas que han matado y han sido perdonadas por el agresor o por la familia, pero eso no quiere decir que van a salir de la cárcel. Ahora bien, yo no puedo pedir perdón por algo que no me pasó a mí ni a mi familia. Y esto es un error también. ¿Y por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque tenemos una falsa concepción de lo que es el perdón. Ahora bien, ¿qué es el perdón verdadero? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla de ese perdón? ¿Cómo nosotros podemos recibir ese perdón? ¿Cómo nosotros podemos entender la gracia de Dios que nos fue dada? Y cómo nosotros podemos ofrecer perdón a los demás. En primer lugar, cuando nosotros recordamos cuánto nosotros hemos sido perdonados, recordar cuánto he sido ya perdonado, cuánta gracia he recibido de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Tienen sus Biblias, mis hermanos? Léalo conmigo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros, en Cristo. Usted no es perdonado porque se lo ha ganado. No es perdonado porque se lo merece. No es perdonado porque ha prometido no volverlo a hacer. Usted ha sido perdonado ¿en quién? En Cristo. Y ese es el punto de partida. Esto es lo que tenemos que empezar a ver para el perdón. Si usted no se siente perdonado, entonces usted no va a perdonar a nadie más. Si usted es duro con sí mismo, usted va a ser duro con las demás personas. Mis hermanos, entre más perdonado se sienta por Dios, más perdón usted va a ofrecer. La Biblia nos habla de una mujer que llegó donde estaba Jesús. Jesús estaba ahí sentado frente a muchos líderes religiosos de aquel tiempo. Y esta era una mujer de la calle que entró con un perfume de alabastro y lo quebró y lo derramó en los pies de Jesús. Antes se usaban sandalias. Así es que esta mujer enjabó los pies de Jesús con ese perfume. Cuando los religiosos de ese tiempo que estaban ahí con Jesús vieron este acto, dijeron en primer lugar: miren, esa mujer de mala reputación, cómo se atreve a venir aquí, cómo él se deja que lo toque.
En segundo lugar, ellos dijeron, ese perfume tan caro, que lo haya gastado en eso, ¿no era mejor dar ese dinero a los pobres? Y Jesús reprendió las palabras de aquellos líderes y dijo, lo que esta mujer ha hecho se va a recordar por siempre, porque esta mujer lo que está haciendo es que ha sido perdonada y ella se siente tan agradecida y ha sentido tan grande su perdón que ella quiere hacer algo delante de Dios. Quiero ofrecer eso. Cuando nosotros nos sentimos perdonados, hermanos, podemos sentir la gracia de Dios. Podemos estar agradecidos. Y todo comienza con que nosotros podamos saber cuánto hemos sido perdonados. ¿Cuánto? Cuando usted se siente perdonado, puede decir gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto lo puede decir? Usted puede dar un grito y decir aleluya, aleluya. Yo me siento perdonado. Cristo me perdonó, me sacó del lodo cenagoso, me sacó de esa vida impía, me sacó de eso que estaba yo ahí perdido. Y no le importó la condición que estaba. Tenemos que ser una iglesia que siente el perdón de Dios. Yo acepto que hay iglesias que parecen discoteca, pero hay iglesias también que parecen tumbas. Hay iglesias que parecen manicomios de locos. Por eso me acuerdo de aquel hombre que iba a una iglesia de estas que no decían ni siquiera aleluya, ni levantaban la mano. Y este hombre se sentaba por ahí, por en medio. Y cada vez que el pastor decía algo que le gustaba, gritaba, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y era un hombre humilde, tenía su ranchito. Y los hermanos del concilio, del consistorio y los hermanos líderes ahí le dijeron, hermano pastor, tiene que ir a hablar con ese hermano, porque ese hermano nos molesta en el culto cuando habla, cuando dice esas palabras, cuando grita. Y entonces el pastor se fue al ranchito y encontró al hermanito que estaba ahí con la mula, limpiando la mula, bañándola y cepillándola. Y entonces llegó el pastor y solo vio que el pastor llegaba y el hermanito empezó a decir, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡El pastor vino! Y el hermano pastor llegó y le dijo, hermano, sí, vengo a hablar con usted. Es que mire, hermano, en la iglesia solo usted dice así, aleluya, grita y habla y levanta las manos y amén. ¿Y por qué usted mejor se queda tranquilo, quieto? Y le dice, ay, hermano pastor, ese cuando yo pienso cómo era mi vida antes, un borracho que dejaba abandonada a mi familia, que mis hijos andaban descalzos porque el dinero todo me lo tomaba, que mi esposa no tenía para comida y yo la golpeaba, cómo mi familia vivía en una terrible pobreza y necesidad, con un padre borracho. Por favor, deténgame la mula, que cuando recuerdo esto quiero saltar y gritar, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Hermanos, cuando podemos sentir el perdón de Dios, es cuando sentimos su gracia. Y cuando sentimos su gracia,
usted puede perdonar. Usted puede ofrecer perdón. De gracia recibisteis, date gracia. En segundo lugar, el perdón verdadero es renunciar a mi derecho de venganza. Y este es el corazón del perdón verdadero. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. A ver, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nota que dice: no traten de vengarse por sí mismos. No intenten tomar represalias. No busquen la venganza. Déjensela ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Y entonces mi derecho de vengarme. Eso es exactamente el perdón. Usted renuncia al derecho de vengarse. Absorbe el dolor sin tener que tomar represalias. Pero eso es injusto. ¿Quién le ha dicho que el perdón es justo? La gracia no es algo que merecemos. El perdón es algo que nadie merece. Es dar lo que otros no merecen. Así es que el perdón es gracia. Usted no merece el perdón. La verdad es que merece la justicia. No se alegra que Dios no le haya juzgado conforme a nuestras iniquidades. Imagínese que Dios nos hubiera ofrecido perdón y gracia. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de usted? ¿Cuál fuera su destino? ¿A dónde iría? ¿Qué esperanza tendría? Ninguno de nosotros estuviera aquí, porque si no fuera por la bondad de Jehová, ya hubiésemos sido consumidos, porque su bondad fue para siempre y su perdón. Y esto es lo que estamos hablando. Y este es su perdón. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por esto es que el perdón es así. La vida no es justa, pero un día Dios va a poner su balanza, va a poner su plomada y va a corregir todo aquello que está mal. Un día Dios peleará nuestra batalla. Dios es el Dios de justicia. Él dice: yo haré justicia, déjenmelo a mí, por favor. Y yo te pregunto, ¿quién es más justo, tú o Dios? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es mejor? Déjaselo a Dios. Y esto es lo que la Biblia dice: yo me encargo, deja que yo sea quien haga el trabajo. Descansa en mí. Tienes que descansar. Cuando usted se aferra a una herida, lo que hace es que solo se está hiriéndose más a sí mismo. Pero el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. En tercer lugar, el verdadero perdón es responder al mal. ¿Con qué? Con bien. Y este es el perdón genuino. Responder al mal con bien. Lucas capítulo 6, versículo 27 y versículo 28. Pero vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos,
Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo sé que yo he perdonado a alguien? ¿Cómo sé que he dado perdón? ¿Cómo sé que he ofrecido gracia? Hermanos, la Biblia dice que cuando podemos bendecir a otros, cuando podemos orar por esa persona que nos ha calumniado, nos ha aborrecido, nos ha herido, cuando usted bendice a esa persona, sabrá que el perdón está completo en su corazón. Usted sabe que las personas que hieren a otras personas generalmente son personas que han sido heridas ellos mismos, personas que han sido maltratadas, y usted puede empezar a sentir compasión también por ellos, y usted puede empezar a decir que usted va a bendecirlos. Yo sé que esto no es fácil, que esto es difícil, pero cuando usted puede ver lo que pasa en la vida de una persona, y usted puede sentir compasión, cuando usted puede sentir, como dice la Biblia, la entrañable misericordia, y como dice Colosenses capítulo 3 versículo 12, que nosotros debemos de vestir como hijos de Dios, y cuando el fruto del Espíritu empieza a obrar y empezamos a nosotros a tener misericordia, vestidos de esa misericordia, del entrañable, dice la Biblia, algo que sale de las entrañas, algo que está aquí adentro, que es algo que nosotros ofrecemos porque sentimos el dolor y porque tenemos un amor. Y usted dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo yo no guardar rencor si la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor? Quiero decirles que por sus propias fuerzas usted no puede. Usted no puede. El Señor Jesús dijo una vez a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y yo les pregunto, ¿qué de nuevo tiene ese mandamiento? Si en el Antiguo Testamento tenemos que la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando el Señor está hablando ahí y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y sabe cuál es lo nuevo? Como yo os he amado. Aquí está lo nuevo. Colosenses 3. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros como yo os he perdonado. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Dice que borró nuestros pecados y nunca más los tiró. Tenemos que sentir la gracia de Dios. Tenemos que empezar a responder bien por el mal. Por eso Romanos 5:5 dice: y la esperanza la vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Cómo yo puedo amar a alguien que me ha calumniado? A alguien que me dejó, a alguien que me causó las heridas más profundas, a alguien que abusó de mí, a alguien que me maltrató de tal forma que no se lo deseo a nadie. Hay cosas que solo usted sabe, de un padre, de una madre, de un esposo, una esposa, un amigo, un socio. Pero el amor solo lo podemos tener por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Usted en su fuerza no puede cuando el Espíritu Santo está en su vida. Y el Espíritu Santo está desde el día que usted creyó en Cristo Jesús. Dice la Biblia y en Romanos que el Espíritu Santo fue dado y le puso el amor para que usted pudiera amar aún a su enemigo. ¿Y quién es su enemigo? Con el que usted pelea. Si usted se pelea con su esposa, es su enemiga. ¿Cierto o no es cierto? Pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de eso yo puedo reconciliar y puedo sentir paz de Dios. Cuando las cosas empiezan ya, que el esposo empieza a dormir en la sala, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, mi hermana. Hay cosas que son tan fáciles de resolver en Dios que como pastor hasta dan ganas de gritar por la soberbia y el orgullo que hay en el corazón del hombre para no ofrecer la gracia que él ha recibido de Dios. ¿Amén? ¿Alguien dice amén aquí? ¿Sí? El amor no guarda rencor. Eso no significa que se olvida. Lo que significa es que usted no usa esas municiones para crear conflicto. Un hombre se peleó con su esposa y llegó a la oficina y le contó a sus compañeros y dijo, anoche mi esposa se puso histérica. Y el compañero le corrigió y le dijo, no querrás decir histérica. No. Anoche me empezó a sacar toda la historia desde que nos casamos hasta aquí, de todo lo que le había hecho. El amor no guarda rencor, no usa esas municiones para sacar y para atacar. Responda mal con bien. Yo estaba un día con un muchacho. Su esposa había ido a Estados Unidos y allá se encontró con un amigo. Las cosas no pasaron a más, pero fue terrible. Y ella me habló y me dijo, pastor, fíjese que cometí un error. Andaba con un muchacho, los vieron abrazados. Y usted sabe. Y le contaron a mi esposo. Ahora pues tengo que llegar a la casa a recoger mis cosas para irme. Pero vaya a traerme al aeropuerto y me acompaña a la casa, porque no quiero llegar porque tengo miedo. Yo conocía a los dos, los conocía. Así que fui donde él. Y se puede imaginar un hombre herido de esta manera.
Esto es una de las cosas peores que pueden pasar, ¿no es cierto? Por cualquiera de las dos vías, hombres o mujeres. Y cuando estuve con él, le empecé a hablar y él estaba cerrado, pero le dije, si yo pongo un televisor acá que muestre tu vida, ¿tienes cosas que esconder? O también cosas que tu esposa tiene que perdonar de ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cualquier cosa que tú hayas cometido, Dios ya te ha perdonado a ti. Y si Dios te ha perdonado, y tú puedes sentir que Dios te ha perdonado, tú puedes perdonar también. Te tengo que decir que tú tienes el sartén por el mango y que le puedes decir a tu esposa va para irse, porque ni siquiera ha hablado con vos, pero sabe qué es eso. Pero la Biblia dice que nosotros, si nos sentimos perdonados, el amor puede hacer que nosotros hagamos a la gente que nos ha hecho mal con bien. Hermanos, no sé lo que pasó en la vida de este muchacho. Llegué con la muchacha, con la hermana, a la casa. Y este hombre le había preparado un almuerzo con velas y todo en su casa. Como usted no tiene idea, yo me quedé con la boca abierta. Mejor le hubieran pegado a esa mujer, mejor le hubieran gritado, mejor le hubieran dicho cualquier cosa que ver la actitud de su esposo y que dijo, amor, te estaba esperando, esta es tu casa y te tengo tu comida favorita. Me dijo ella, no merezco este hombre, pastor, no lo merezco, no lo merezco. Empezó a llorar. ¿Qué matrimonio más feliz? Más feliz. Algunas veces necesitamos hacer eso. Sentir que es el perdón. Si usted no se siente perdonado, no va a perdonar a nadie. A nadie. Pero cuando usted siente perdón, teníamos unos compañeros, y yo, se divorciaron por la pasta de dientes. Porque ella la agarraba de un lado así y él le había ordenadito. Por tonteras. La verdad que la pasta de dientes no era el problema. Pero eso fue la razón que dieron. Pero simplemente, ¿cuántos problemas hay en relaciones? Con amigos, con familiares, porque guardamos rencor. Porque sacamos todo aquello. Y porque no sabemos cómo Dios nos perdonó, de qué Dios nos ha perdonado. Qué justos somos para no cometer errores. Y cómo el amor de Dios nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Y eso es lo que está hablando aquí. Y déjenme terminar diciendo que el proceso del perdón es un proceso que se debe hacer cuantas veces sea necesario. Haga estas cosas una y otra vez. El perdón no es un evento de una sola vez, de un solo tiro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien
Lo hace siempre y cuando el sentimiento de venganza vuelva. Yo sé que ustedes están pensando en Pedro, aquella pregunta que le hizo a Jesús en Mateo 18:21. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Pedro se siente espléndido. Pedro dice, bueno, la ley dice que debo perdonar 3 veces. Yo voy a decir 3 veces más y una más. Y entonces, versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces, hasta el infinito, siempre. ¿Y cómo es esto? Debe seguir perdonando hasta que el dolor se haya ido. Eso quiere decir, hasta que la ofensa se haya ido, hasta que usted ya lo siente que eso le molesta. Usted viene al culto y aquí ora por alguien y dice, Señor, yo perdono, pero los 5 minutos tiene ganas de matarlo de nuevo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a perdonar, volver a hacerlo, hasta que eso ya no le cause daño. El perdón lo olvida, pero llega un momento, hermanos, en que la paz de Dios empieza a llenarlo y el amor de Dios empieza a llenar su corazón, que usted perdona y ya no siente esa herida, ya no siente ese dolor, ya puede orar por esa persona. Y algunas veces no sé qué recomendar. Si usted ha herido a alguien y decirle, bueno, vaya donde esa persona y hable con él. Tal vez la persona ni siquiera se acuerda que eso sucedió, o ya está muerto, o ya no vive aquí. Lo que digo es, vaya delante de Dios y diga, Señor, yo saco esto de mi corazón, porque he perdonado, que he perdonado. La cosa vuelve, pero vuelvo y vuelvo, hasta que el amor de Dios inunda su corazón. Y usted dice que la esperanza no avergüenza, porque ese amor ha sido dado por el Espíritu Santo, con el que lo selló. Usted puede amar, porque Dios lo amó, y el amor de Dios está en usted. Y si el amor de Dios está en su vida, usted ha recibido de gracia, y usted también puede dar de gracia. Que Dios lo bendiga en esta hora. No quiero dejar este momento. Quizás tú me estás viendo en la televisión, tu corazón está herido, una relación que se terminó, recuerdos de padres, de maestros, no sé de quién, pero que han causado heridas profundas en tu corazón. Dios es la respuesta. Tú no vas a poder olvidar, pero sí puedes llenar tu vida y tu corazón del amor de Dios. Y el amor de Dios va a usar todo lo malo para bendecir tu vida. Esto fue el mensaje de la Palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org.